¿Qué hay, amigos? ¿Cómo andan? Sean bienvenidos a su canal favorito, Eclosión Bichera. Yo soy Fernando Sevilla y en este video les voy a decir cómo se pueden ganar un ejemplar que voy a regalar. Así que, ¡comencemos! Bien, amigos, pues el día que se está subiendo este video, 13 de noviembre de 2024, estoy cumpliendo un año de haber iniciado con este canal de Eclosión Bichera. ¡Felicidades! Hace exactamente un año se subió el primer video de este canal. Digo, porque quizás creé el canal un poquito antes, ¿no? Y todo esto, pero ya yo considero que el canal inició pues el día que se subió el primer video, que fue el 13 de noviembre del 2023. Ha pasado ya un año y pues la verdad yo estoy muy contento. Ciertamente se me pasó bastante rápido este año y pues yo estoy contento por el canal en sí y por todo lo que implica esto, ¿no? Porque pues yo empecé con este canal un poquito antes de comprar mis primeros ejemplares y pues en este año he aprendido muchísimo. Yo he disfrutado mucho toda esta experiencia, tanto la parte de los animales, de convivir con ellos y todo, como la parte de hacer los videos, también lo disfruto bastante. Desde estar aquí grabando, editar los videos, subirlos, todo eso la verdad me gusta mucho y por eso es que lo hago. Y digo que al principio sí dudaba, ¿no? Si hacer esto o no hacerlo, pero al día de hoy les puedo decir que no me arrepiento, que me la he pasado yo muy bien. Me alegra saberlo. Me he sentido bien por la respuesta que he tenido de parte de ustedes, porque si bien podemos decir que mi canal pues es muy pequeñito, y tengo que cada video tiene pues no tantas reproducciones, ¿no? Y no tengo tantos, ¿cómo se le llama? Pues tanta gente que me siga, ¿no? O que siga el canal. Pues con lo que yo he logrado, que para muchos es muy poquito, yo estoy muy agradecido porque ya tengo casi 600 suscriptores. Creo que sí se le dice suscriptores. Casi 600 suscriptores y pues mis videos andan por ahí de las 150 vistas más o menos. Y pues digo, claro que yo quisiera tener millones de suscriptores y millones de vistas, ¿no? O sea, y que esta comunidad fuera muchísimo más grande. Sin embargo, con lo que yo tengo, yo estoy bastante contento y muy agradecido porque cuando yo empecé con este proyecto, yo sí tenía ese miedito de que dije, a lo mejor nadie va a ver mis videos de plano, ¿no? O sea, nadie, y nunca nadie me va a seguir ni nada. Y pues aquí estamos, un año después, con 600 personas que se tomaron la molestia, casi 600, que se tomaron la molestia de dar clic en el botoncito de suscribirse. Y pues muchas más que han visto, aunque sea un video mío o un cachito de un video mío, y que han dado algún like, me han dejado algún comentario, lo cual pues a mí la verdad me motiva mucho a seguir haciendo pues estos videos que no son más que mi experiencia con mis animales, que es muy poca la experiencia, debo decir, pero lo poquito que he aprendido pues yo trato de compartírselos, sea bueno, sea malo, pero pues yo trato de compartirles todo para que todos pues crezcamos juntos, ¿no? Todos vayamos aprendiendo juntos y pues los que nos gustan mucho los reptiles en este caso, pues podamos cada vez poder tener a nuestros animales de mejor manera, y eso pues se gana solamente con aprender, con ir aprendiendo. Claro que la teoría es buena, pero pues la práctica nos lleva todavía a más aprendizaje. Y pues este video es básicamente para eso, para agradecerles por estar aquí, siendo que pues que seguramente
hay personas que hacen videos de mejor calidad, tanto técnica como en cuanto a el contenido, ¿no? Porque hay mucha gente que ya tiene muchos años de experiencia con los reptiles y la verdad, pues digo, incluso obviamente yo consumo su contenido porque es muy bueno y yo pues con lo poco que yo he tratado de esforzarme, eso sí, yo les aseguro que yo hago cada que hago un video pongo mi mayor esfuerzo para que salga lo mejor posible, tanto en imagen como en edición, como en el contenido, ¿no? Trato de que siempre haya una enseñanza en mis videos, se aprenda algo. Digo, los que ya saben más que yo, es difícil que yo les pueda enseñar algo, pero quién sabe, ¿no? Porque con los animalitos no se sabe, y aunque tengas muchísima experiencia, a lo mejor a alguien que tiene 10 años, 20 años con sus animalitos, a lo mejor no les ha pasado algo que sí me pasó a mí y que de ahí podrían pues aprender algo, ¿no? Pues sí, tiene sentido. Yo lo veo así, espero que de verdad esté colaborando para que pues ustedes aprendan algo, y créanme que ustedes sí me han ayudado mucho también a yo aprender, porque en sus comentarios me dejan consejos, luego en redes sociales también me dan consejos, me cuentan su experiencia, y de eso yo he aprendido pues muchísimo también. Entonces pues nuevamente este video es voy a repetir mucho la palabra, pero gracias, muchas gracias por ver mis videos y por estar creando esta pequeña comunidad en la que pues creo que todos vamos aprendiendo un poquito. Y bueno, amigos, pues para agradecer, ¿no? Agradecerles un poquito de toda esta experiencia que he tenido yo, gracias a ustedes, pues en esta ocasión quiero obsequiarles un ejemplar. Quizás es muy poquito dar un ejemplar para todos ustedes, pero de verdad lo hago pues de muy buena gana, de corazón. Se los voy a regalar. Y bueno, les comento qué ejemplar les voy a regalar. En principio yo quería regalarles uno de mis ejemplares, uno de los pequeñitos que han nacido aquí en Eclosión Bichera, que si ustedes han seguido pues mis videos, habrán visto los animalitos que han nacido aquí conmigo, pero pues no va a ser posible básicamente por dos cosas. Una, porque pues todavía tengo de esos pequeñitos, son 7 los que me han nacido, y tengo todavía varios que están todavía muy pequeñitos, y la verdad quiero dejar que crezcan un poco para pues yo decidir de esos 7 cuáles son los que me voy yo a quedar y cuáles son pues a los que les daré salida, ¿no? Y no es porque tengan algo malo los que no me voy a quedar, sino porque pues simplemente no puedo quedarme todos, y pues sí es cierto que pues uno como criador, digamos, pues tratas de quedarte con lo que tú consideras que es mejor, que lo que yo considere que es mejor, pues a lo mejor no es lo mejor para ustedes, ¿verdad? Pero pues esa es la primera razón, que todavía no decido a qué animalitos les daré salida. Y la segunda, y tal vez más importante, es que aún no tengo los aprovechamientos de estos pequeñitos. Todavía estamos con los trámites para lograr tener esos aprovechamientos que, bueno, para el que no sepa bien qué es un aprovechamiento, pues es básicamente el papel que dice que el animalito es legal y que lo pueden tener ustedes sin ningún problema, ¿no? Entonces, no tengo eso, entonces yo no voy a dar pues nunca un animalito que no tenga los papeles, ¿no? Que no sea legal el animalito, porque pues para empezar creo que está mal, tan solo eso, está mal darlo así.
y pues además los puedo meter en un problema a quien le dé yo ese animalito, ¿no? Entonces, por esas dos razones no va a ser posible en esta ocasión regalar uno de mis ejemplares, uno de los ejemplares que ha nacido aquí en Eclosión Bichera. Entonces, lo que voy a hacer es que voy a regalar un animalito que yo compré, que acabo de comprar, precisamente lo compré para esto, para ustedes, para regalarlo, ¿no? Es un animalito que en lo personal a mí me gusta mucho. Yo he tenido la intención de comprarme uno pues como este animalito. No lo he podido hacer porque pues falta de dinero, he gastado mucho en otros animales y de hecho pues ya aquí en confianza, ¿no? Ahora que lo andaba buscando el animalito que les quería regalar, ya que lo andaba negociando, andaba comprándolo, dije, ¿y qué tal si mejor no regalo nada, ¿no? Y me lo quedo porque realmente es un animalito que yo quiero tener, ¿verdad? Pero pues más adelante será. Ahorita yo sí quiero dárselos en agradecimiento. Bueno, ya después de tanto misterio, es un gecko leopardo. Mi intención era regalarles un gecko leopardo desde un principio, pero uno de los míos. Entonces pues decidí que iba yo a comprar un gecko leopardo o gecko leopardo, como sea que le digan. Yo le digo a veces de una forma, a veces de otra. Pero eso es lo que adquirí para regalarles. Para los que sepan de genética, de fases y estas cosas, es un un Super Mac Snow. Es un Super Mac Snow Head Raptor. Que el Raptor es básicamente albinismo Tremper y Eclipse. Entonces, este animalito es un Super Mac Snow Head Eclipse Head Tremper. Eso es lo que es genéticamente. Está muy bonito. No lo tengo aquí para mostrárselos. Ya lo compré, pero no me lo han entregado, ¿ok? Pero sin embargo, por aquí les estaré poniendo una foto para que puedan apreciarlo. Es la foto que a mí me mandaron, con la que yo lo elegí. Les digo, para mí es muy bonito. Espero que a ustedes también les guste, ¿verdad? Para que quieran participar para poder obtenerlo. ¿Qué me está faltando? Es hembra. Es una hembrita. Yo quise que fuera una hembra porque pues yo cuando empecé con mis gekitos, lo primero que compré fue hembras. Entonces, no sé, digo, igual se lo puede ganar alguien que ya tenga muchos geckos y que un macho también le caería bien. Pero por si se lo gana alguien que apenas vaya empezando en esto, que vaya a ser quizás su primer reptil, pues creo que está bien empezar con una hembrita. Entonces yo quise que fuera una hembra y esta es una hembra. Repito, es una hembra. Hembra Super Mac Snow Head Raptor, que es cría, es pequeñita, ¿ok? No, creo que no, ya no tan pequeñita, les digo, no la he visto realmente bien. Espero en la foto se aprecie más o menos el tamaño. Es pequeñita, quise también eso, que no fuera ya una grande, sino que es que sinceramente yo lo pienso como que le va a llegar a alguien que nunca ha tenido uno, ¿no? Pero tal vez no sea así, pero si es de esa manera, pues que vean, es muy bonito ver a tu primer animalito crecer, ¿no? No digo que esté mal empezar con un adulto, pero pues eso es cosa nada más de mis gustos. Entonces por eso lo hago igual. Sí, a lo mejor ya tienen muchos, pero de todas formas siempre tener uno chiquito y verlo crecer es muy bonito, al menos desde mi perspectiva. Estoy de acuerdo con el desconocido. Eso será lo que voy a regalar, amigos. Entonces pues espero pues estén interesados en este ejemplar. Y pues ahora sí les voy a decir cómo es que le pueden hacer para participar, para ganarla, ¿no?
Bueno, esta gequita la voy a regalar mediante una rifa, ¿ok? Vamos a hacer una rifa entre todos los que quieran participar, pero sí voy a poner pues unas condiciones como se hace en estos casos, ¿no? Porque pues no más porque uno también quiere sacar algo de provecho de esto. Es la verdad. Nadie lo dice, pero es la verdad. Entonces, con la intención de seguir creciendo en esta comunidad y pues seguir haciendo estos videos, lo que voy a pedir que hagan es, si no están suscritos a este canal, pues habría que suscribirse. Esa sería la primera, suscribirse al canal. La segunda es irme a seguir en mis redes sociales. Es Facebook, Instagram, TikTok. Son esas 3 redes sociales. Pues para que me vayan a seguir. Los links están en la descripción de este video para que sea fácil llegar por allá. Y pues ahí pues le den en seguir, ¿verdad? Esa es la segunda. La tercera es que me ayuden compartiendo este video. Compartiendo con quien crean que le pueda interesar este tipo de contenido y pues también interesarle esta rifa, ¿no? Entonces esa sería la otra, que me ayuden compartiendo este video. Básicamente esas serían como los requisitos. A ver, déjenme ver si no se me está pasando otra cosa. Ok, creo que eso es básicamente lo que hay que hacer aquí digitalmente, digamos. Ahora bien, esta gequita yo la voy a rifar el día, si no me estoy equivocando, es miércoles 27 de noviembre. Miércoles 27 de noviembre sería ese día la rifa. Voy a confirmar el horario vía mis redes sociales, por eso también es importante que vayan a seguirme por allá, porque les voy a ahí avisar en dónde se va a llevar a cabo la rifa y en qué horario, para que pues puedan acompañarme los que estén interesados y vean que se hace el proceso legal, ¿verdad? ¿Qué digo? Créanme que no voy a hacer trampa yo de nada, yo con mucho gusto les estoy regalando y pues el que se lo lleve vía la suerte, no tengo yo por qué hacer ningún tipo de trampa, ¿verdad? Entonces, esa es la cosa. Se va a llevar a cabo el 27, miércoles 27. Y la gequita yo la voy a entregar personalmente en Animalia, ¿ok? Entonces, pues ahí habría que ver que si quieres participar, pues habría que asistir a Animalia. ¡Ya valió madres! Yo de antemano pido una disculpa a los que no puedan participar, ya sea porque pues están muy lejos aquí dentro de México o incluso fuera de México, sería complicado poderles entregar el ejemplar. Entonces, pues eso hay que considerar, pues que me sigan en mis redes sociales, que estén suscritos a este canal, que compartan este video y pues que puedan asistir a Animalia para que yo les entregue pues su premio en este caso, ¿verdad? Esas serían como las condiciones que habría que tomar en cuenta ya ganando el ejemplar, ¿no? O sea, cuando hagamos el sorteo, el que salga ganador, ahí voy a revisar que estén suscritos al canal, que hayan compartido el video, que me sigan en mis redes sociales y si todo está correcto, en Animalia yo les entrego el día que ustedes me digan, ya sea el sábado o el domingo, el día que a ustedes les quede mejor, ahí en Animalia yo les entrego personalmente pues su ejemplar. Y bueno, ya por último, yo necesito saber, y como para tener un control de quiénes van a participar,
lo que les pediría es que en los comentarios de este video, pues me comenten. Pueden comentarme lo que ustedes gusten, como siempre. Y yo voy a estar leyendo todos los comentarios. Y si tienen dudas, lo que sea, coméntenmelo, yo les respondo. Pero para participar en los comentarios, nada más pónganme: quiero participar en la rifa. Y de ahí yo voy a sacar a los concursantes, ¿ok? Todavía estoy por definir si la rifa va a ser como física, con papelitos o algo así, o mediante alguna aplicación que ahí meta yo los datos y nos haga el sorteo la aplicación. Depende también de cuántos sean los que van a participar. Si somos poquitos, ¿no? Si somos poquitos los que vamos a participar, o bueno, los que van a participar. Yo no voy a participar, no crean que yo me la voy a ganar. Si son poquitos los que van a participar, pues igual lo hacemos con papelitos, es más sencillo, ¿no? Entonces, eso es lo que yo les pediría de favor que hicieran para poder participar. Y pues digo nuevamente, les pido una disculpa a los que por cuestiones de que no puedan venir a recoger su ejemplar a Animalia, pues no puedan participar. Más adelante yo espero estar haciendo este tipo de dinámicas, pues tal vez no tan seguido, pero sí voy a tratar de estarlas haciendo, sobre todo cada que logremos por ahí algún objetivo, como en este caso fue llegar a 1 año con el canal, ¿verdad? Entonces buscaré la forma de poder llegar a ustedes. Dentro de México, digo, es más fácil poder enviar un ejemplar. Fuera de México, ahí es donde sí es más complicado, y pues tendría que buscar la manera de poder ver cómo premiar a ustedes que no viven dentro de México, ¿verdad? Si tienen por ahí alguna sugerencia, claro que también déjenmela en los comentarios, y todo lo vamos a tomar en cuenta para futuros pues concursos, podemos decirle. Y también, si tienen ahí alguna sugerencia para este mismo sorteo, de cómo podemos hacerlo, mediante qué aplicación se puede hacer, o este tipo de cosas, también déjenmelo en los comentarios, y pues vamos a tomar en cuenta. Digamos que ahorita les estoy diciendo como las bases, lo más básico, pero puede haber ciertos cambios en cuanto al sorteo y estas cosas, ¿no? Y todo, pues nada más estén al pendiente de mis redes sociales, y ahí voy a estarles diciendo todo, o incluso en futuros videos de aquí del canal. Ahí les voy dando actualizaciones, les voy diciendo cómo vamos, ¿no? Cuántos participantes hay al momento. Ya les digo bien mediante qué plataforma vamos a hacer el sorteo. Vamos a hacer seguramente un live, pero no sé, puede ser quizá en Instagram o aquí, no sé, necesito investigar esa parte, porque yo ya me aventé como el borras a hacer esto, y la verdad yo nunca he hecho un en vivo en ningún lado. Entonces habría que ver en qué plataforma me lo permite, en dónde lo podemos hacer, y pues ahí se va a hacer para que ustedes puedan ver el sorteo si es que así lo desean, y pues el que quiera participar, ¿verdad? Entonces espero hayan quedado claras las bases del concurso, lo que tienen que hacer. Y les digo, si tienen cualquier tipo de duda, déjenmelo en los comentarios, o escríbanme en redes sociales, en donde gusten. Comuníquense conmigo, y yo voy a estar muy atento para responder dudas y todo lo que ustedes me quieran decir. Pues como es costumbre conmigo, creo que ya me alargué demasiado en este video. Yo pensé que iba a ser un video muy corto, y ya me pasé de lanza, como siempre, divago demasiado. Pero bueno, pues muchísimas gracias por haberlo aguantado, por haber llegado hasta aquí en el video. Y pues nuevamente les digo, como en resumen, tal vez esto era nada más lo importante del video, ¿verdad? Pero bueno, en resumen, para participar, para ganar esa gequita, lo que tienen que hacer es comentar en este video, comentar lo que quieran comentarme, y aparte ponerme ahí: quiero participar en la rifa.
y así yo los voy a ir tomando en cuenta, de ahí voy a ir sacando a los participantes. Eso es lo que se necesita para entrar a la rifa. Una vez que yo saque al ganador en la rifa, entonces ahí yo voy a checar que pues de favor me estén suscritos a este canal, me sigan en mis redes sociales, tanto en Facebook, Instagram, TikTok, y pues hayan compartido este video. Eso es lo que voy a checar con el ganador para poderle entregar el premio, y el premio se va a entregar en esta ocasión en Animalia. Yo lo voy a entregar personalmente en Animalia el día que ustedes me digan, ya sea sábado o sea domingo. El día que a ustedes les quede mejor poder asistir a recoger su premio, ese día yo les entrego su nuevo ejemplar. Obviamente, no sé por qué lo pensé, pero obviamente es sin ningún costo, sin nada, ¿no? O sea, el costo, digámoslo así, es que me ayuden pues con las otras cosas que ya les dije en cuanto a seguirme y esas cosas, ¿no? Eso es como va a funcionar esta situación. Y pues nada más estén muy al pendiente en mis redes sociales para que vayamos dándole seguimiento a este concurso, ¿no? Eso sería todo entonces por ahora. Entonces ya saben, o bueno, si no saben, se los digo. Si gustan pueden darle like a este video. Estaría chido que si quieren participar también le dieran like, aunque eso no lo puse ya como requisito, ¿va? Pero pues ahí se los agradecería. Y en los comentarios déjenme que quieren participar. Hay que ir a seguirme a mis redes sociales, que en todas aparezco como Eclosión Bichera, y de todas formas en la descripción de este video están los links para que vayan más fácilmente, ¿ok? Y pues claro, seguirme, y si ya me siguen o si van a empezar a seguirme en este canal, a suscribirse al canal, pues no olviden activar la campanita si no lo han hecho, para que pues YouTube les avise cada que yo suba un nuevo video. Así que amigos, yo soy Fernando Sevilla y este es su canal favorito, Eclosión Bichera, donde incubamos una pasión. Hasta la próxima amigos, muchas gracias.